abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Estimados hermanos, hoy es Viernes Santo, 7 de abril de 2023. Hemos llegado a un día muy importante para la fe cristiana. Todo lo que sobre Jesucristo, sobre el Mesías, se dice en las Escrituras, van a tener su objetivación hoy, un día como hoy. Y ocurre en un momento muy complejo, muy difícil para la Iglesia Católica y para el cristianismo. Y quiero compartir con ustedes algunas ideas, fundamentalmente con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y quiero que esta reflexión gire en torno a dos puntos que creo que son importantes. En primer lugar, la actitud que algunos nicaragüenses, particularmente nicaragüenses, pero esto es, digamos que a nivel global, han manifestado frente a lo que ocurre con la Iglesia Católica en Nicaragua. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la libertad de culto. Así que vayamos a lo primero. Cuando yo comencé a subir videos sobre la situación en Nicaragua, con la Iglesia Católica teniendo quizás como protagonista a Monseñor Rolando Álvarez, me llamó la atención algunos comentarios que hermanos evangélicos estaban haciendo y que están allí, pueden revisarlos ustedes cuando quieran. A mí eso me llamó la atención porque en primer lugar somos cristianos con visiones distintas de la fe, pero que se supone que hay un punto de encuentro y ese punto de encuentro es Jesucristo. Que tengamos posiciones diversas frente a personajes, a doctrinas, bueno, está muy bien. Y yo creo que a la larga eso termina fortaleciendo nuestra fe, la de los católicos, las de los evangélicos y la de todo aquel que se acerque a Cristo. Pero tenemos un punto en común y ese punto en común tendría que estar por encima de las diferencias porque ese fue su evangelio. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo equilibra estos dos mandamientos de la fe. Los equilibra, es decir, uno le da sentido al otro. No podemos amar lo que no vemos cuando no amamos lo que sí vemos. A mí me parece sumamente simbólico el hecho de que Dios se haya hecho hombre para habitar entre nosotros. Es decir, es como si Dios hubiese intuido, me disculpan el concepto, la necesidad del hombre de poder ver para poder creer. Pues bien, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y un día como hoy lo crucificamos. Es decir, hay algo en nosotros que pareciera que no nos permite ver la verdad, como Pilato. Pilato tuvo la verdad frente a sí, los sacerdotes del Sanedrín tuvieron la verdad ante sí y no la pudieron ver. Y si no la pudieron ver, entonces no podían creer en ella. A lo largo de la historia hemos tenido manifestaciones similares. Hemos tenido la verdad frente a nuestros ojos y no la hemos querido ver, no la hemos podido ver. Pero también hemos tenido testimonios de hombres y mujeres que sí lograron comprender.
Por ejemplo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, cuando emprendió su lucha por la justicia y la libertad en la India, no lo hizo por un grupito o por otro, la hizo por el pueblo entero. Y cuando las divisiones comenzaron a hacer mella en la unidad de la India, entonces vino la debacle de Mahatma Gandhi y terminó asesinado. Martin Luther King luchaba por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, pero no solo de los afroamericanos que compartían su fe. Martin Luther King fue protestante, sino por todos los afroamericanos. Y buscando la unidad y el respeto a los derechos de los afroamericanos, halló la muerte. Maximiliano Kolbe, San Maximiliano Kolbe, cuando él ofrendó su vida por aquel hombre, aquel compañero de presidio, Maximiliano Kolbe no le preguntó a qué religión pertenecía. Lo más probable es que fuese judío. Era lo más probable. Y Maximiliano Kolbe no preguntó. Sencillamente ofrendó su vida. San Óscar Arnulfo Romero no luchó por los derechos por los derechos humanos de un grupito de salvadoreños, sino por todos los derechos humanos del pueblo salvadoreño, católicos, evangélicos, ateos. Cuando Jesucristo nos pidió llevar el evangelio, nos dijo que le lleváramos el evangelio al mundo, no a un grupito, sino al mundo. Y llevar el evangelio no es pasarle por encima a los derechos que tiene el otro, sino a llevar el amor de Cristo. Llevar el amor de Cristo. Si el evangelio no tiene la capacidad de reconocer al otro a través del amor, entonces eso no es el evangelio. Por esta plataforma YouTube podemos conseguir muchos debates de cristianos, de evangélicos contra católicos, de católicos contra evangélicos, y no pareciera que estas discusiones están fundadas en el ánimo de buscar la verdad, sino de sencillamente tener la razón. Y Jesucristo no tenía la razón, Jesucristo era la verdad. Jesucristo era la verdad, Jesucristo es la verdad. No es un concepto para darle la razón a unos o a otros. Es la verdad. Y es la verdad porque era la plenitud de la ley. Y era la plenitud de la ley porque Él encarnaba el amor. El amor es la plenitud de la ley. El ejercicio justo de la ley lo brinda el amor, no la ley misma. La ley por sí misma son palabras muertas. Y es muy triste cuando ante la desgracia de seres humanos hay otros que lo celebran. Es lamentable. También he visto en las noticias que hay líderes de la iglesia evangélica que reciben o han recibido cuantiosas cantidades de dinero para respaldar al gobierno de Daniel Ortega. Esto parece ser cierto, pero esto tampoco significa que todos los evangélicos estén de parte de la injusticia, porque no es estar a favor o en contra de un gobierno, es estar a favor o en contra de la justicia. Y estoy totalmente convencido que hay evangélicos honestos, apegados al amor de Cristo y que seguramente están sufriendo junto a sus hermanos de la Iglesia Católica. Porque tarde o temprano, van a ir contra ellos. Van a ir contra ellos. Este es otro de los grandes errores que hemos cometido en las distintas religiones. Hemos querido pactar con el poder pretendiendo o creyendo que de esa forma garantizamos nuestra subsistencia, y la historia
corroborado que esto no es así. Esto no ocurre así. El poder no mira otra cosa más que el poder. Y si en determinado momento yo tengo que ir en contra de los que me apoyaron para mantenerme en el poder, lo voy a hacer. Esto lo ha mostrado la historia. Y que aún hoy sigamos cayendo en el mismo error es una torpeza monumental. Yo tenía la necesidad de decir esto que voy a decir. Yo estoy convencido que hay hermanos evangélicos en Nicaragua y en el mundo que sufren al lado de sus hermanos de la Iglesia Católica, porque son evangélicos que han visto en sus hermanos a Cristo, como también he visto católicos que son capaces de sacrificarse por hermanos evangélicos porque han visto en ellos a Cristo. Este error que comete algunos líderes de la Iglesia Evangélica en Nicaragua también lo han cometido jerarcas de la Iglesia Católica. Porque esto no es una cuestión de cristianos, esto es una cuestión de hombres. Y tenemos que luchar contra eso. Porque es la verdad de Cristo la que se tiene que imponer, no la verdad ideológica, no la verdad del poder. El segundo punto que quiero tocar tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Hemos visto casi con estupor cómo la dictadura de Daniel Ortega ha suprimido el derecho que tiene un pueblo de manifestar su fe, sobre todo en un tiempo tan importante para la iglesia cristiana, porque es para la iglesia cristiana como lo es Semana Santa. Han perseguido, no han permitido los rituales correspondientes a esta fecha santa para nosotros, y esto es lamentable. Y esto es lamentable porque no solamente muestra el odio hacia la Iglesia Católica, porque esto demuestra que el problema no es Monseñor Rolando Álvarez. El problema en la Iglesia Católica es el odio a la fe católica. Esto queda claro, porque hasta los momentos el arrebato ha sido contra la fe católica, pero realmente es contra el cristianismo, es contra Cristo. Sino que además el gobierno de Daniel Ortega está pasándole por encima a los derechos humanos, que son no solamente lo que garantizan la defensa de la dignidad del hombre, sino que al mismo tiempo son los que muestran el grado de civilización de un gobierno. Un gobierno que no respete los derechos humanos es un gobierno que está muy lejos de la civilización, porque uno de los grandes logros de la civilización occidental son los derechos humanos. Y uno de los derechos que están consagrados en todas las cartas internacionales y que los gobiernos democráticos tienen que respetar es el derecho al ejercicio libre del culto religioso. Esto es lo que dicen los documentos internacionales al respecto. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho comprende la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración, las prácticas y la enseñanza. El odio no puede ser quien oriente nuestros pasos. Esta no es una guerra entre evangélicos y católicos, por el amor de Dios. Quien lo esté viendo de esa forma no está comprendiendo el tiempo que vive y no está comprendiendo tampoco el mensaje de Cristo. A mis videos han escrito muchos hermanos evangélicos ofendiéndome, ofendiendo a la iglesia, y yo no les voy a responder porque no tiene caso. Dios mismo se encargará de responder. Porque al final, será Él quien se imponga, porque así ha sido siempre. De tal manera que aprovechemos este día de hoy para
hacernos una pregunta. ¿A quién queremos seguir? ¿A Cristo o a Barrabás? Y la decisión se tiene que corresponder con nuestra conducta. No podemos decir que seguimos a Cristo comportándonos como Barrabás, porque es una negación a Cristo y a nosotros mismos. Hermanos, los cristianos buscamos la verdad, no tener la razón. Y en estos tiempos a la verdad no se le está dando la razón, se le está dando la razón a otras cosas, al poder, a la ideología, a una manera vulgar, limitada y superficial de ver la realidad. El cristiano busca la verdad, no tener la razón. A los hermanos evangélicos, mi abrazo, mi acompañamiento, porque sé que muchos de ustedes están viviendo una persecución personal. También la vive, porque escoger por Cristo implica ser perseguido. Así que en un día como hoy, tan importante para la fe, miremos juntos la cruz de Cristo. Allí está la redención, el amor siendo la plenitud de la ley. Mantengamos la fe. No tengamos miedo. Aprovechemos el día. Paz y bien para todos.